Marcos 14, gracias decían por hacerme recordar que me había quedado atascado. Marcos 14, versículo del 12 al 25. Marcos 14, versículos del 12 al 25. La palabra del Señor se lee de esta manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta ha sido la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Debo dejarles saber, hermanos, que esta sección la vamos a predicar en dos partes. Por la extensión del pasaje no nos dará tiempo de hacer todo el día de hoy. Y aparte por los detalles tan necesarios que debemos entrar con respecto a la Santa Cena, pero vi conveniente poder leer todo el pasaje. Seguimos avanzando entonces, hermanos, hacia la cruz. Seguimos acompañando a nuestro Señor en su semana de pasión o en su semana de sufrimiento. Y si hemos notado cada vez más los hechos se agudizan más, se vuelven cada vez más dramáticos. Hemos visto también las reacciones que las personas tienen frente a Jesús. Lo vimos la semana pasada. Algunos lo rechazan abiertamente, como en el caso de los líderes religiosos. Aún otros no lo ven como digno de toda adoración. Muchos de sus discípulos veían en el perfume que había derramado María un desperdicio. Dijo, ¿cómo van a derramar este perfume que es igual al costo del salario de todo un año? Es un desperdicio, esa fue la palabra que usaron ellos. Así que hay muchos que aún no ven en Cristo como digno de toda adoración. Pero hemos visto también en el ejemplo de María que nuestra adoración debe ser completa y sin reservas. Debe llevarnos a entregarnos de manera total al Señor. Y esto nos lo recuerda Pablo en su carta a los romanos. Dice que es nuestro culto racional, ¿no? Pablo en 11 capítulos ha expuesto todo lo que es la doctrina de la salvación, la manera como Dios nos ha rescatado a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que no hay bueno ni siquiera uno y que somos justificados por medio de la fe. Y de ahí Pablo en el capítulo 12, explicando todo esto, dice, esto es nuestro culto racional, el presentarnos como sacrificios vivos tiene sentido, tiene lógica, después de ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que nuestra adoración debe ser similar, sin reserva alguna. Y ahora Marcos nos sigue moviendo de escena en escena. Ya estamos en lo que sería el día jueves, día previo a la crucifixión de nuestro Señor.
aquel día que se sacrifica el Cordero Pascual. Y vamos a ver cómo este evento conmemorativo, del cual ya hemos hablado ampliamente, era la simple sombra, es como aquel apetecible plato que tú ves en el menú cuando vas a un restaurante y te ponen una foto y quizás cuando te traen el plato no luce tan bueno como en la foto. En este caso es diferente. El plato es mejor de lo que luce en la foto. Y vamos a ver cómo este evento conmemorativo es una simple sombra de lo que había de venir, del Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que este pasaje nos expone. La idea central que encontramos en el pasaje es también dejarnos ver cómo Jesús tiene control absoluto de todos los sucesos que lo rodean camino a la cruz. Nada de esto lo agarra el desprevenido. Nada de esto lo agarra sin que él esté tomando en consideración cada detalle. Él está en control de todo. Y como él es el cumplimiento final y pleno de la Pascua judía, pero también que es por medio de él que entramos a un nuevo pacto. Así que esta trama que Marcos nos presenta está estructurada en 3 escenas. Hoy vamos a ver 2. Del versículo 12 al 19, Marcos nos presenta lo que es bastante obvio, los preparativos para la Pascua. Del 12 al 16. Del versículo del 17 al 21 vamos a ver una oposición aparente y después vamos a explicar por qué es una oposición aparente. Por último, versículo del 22 al 25, el nuevo pacto en Cristo. Así que esa es la manera como vamos a estar desarrollando el pasaje. Pero antes de continuar, hermanos, les pido que me acompañen brevemente en oración para que por medio de su Espíritu el Señor nos permita gozarnos en la exposición de su palabra y permita a todos los que están acá poder entender, tanto adultos como más jóvenes, dispongamos nuestro corazón para entender lo que el Señor tiene que hablar a su pueblo. Amado Padre, te damos gracias que tú has permitido que nos podamos reunir, Señor. Este es el punto central, Señor, por el cual tu pueblo se reúne. Todo lo demás, Señor, acompañan a un evento central, que es la exposición de tu palabra. La palabra cantada, Señor, tiene como meta mover nuestros corazones a recordar lo que tú has hecho por nosotros. El compañerismo, Señor, tiene como meta permitirnos ver aquel amor derramado en nuestros corazones que ahora lo podemos compartir con otros. Pero tu palabra, Señor, que es predicada, tu palabra que es expuesta, que es viva y que es eficaz, Señor, es el medio que tú usas para hablar directamente a tu pueblo, para edificarnos, para consolarnos, Señor, para corregirnos. Así que te pido, Señor, en mi ruego que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, Señor, tú hagas de este sermón lo que tú veas conveniente, Señor. Aplícalo a tu pueblo, aplícalo a mi corazón, Señor, y que el nombre de tu Hijo sea exaltado en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto, el día previo se ha cerrado con Marcos dejándonos ver la traición por parte de Judas Iscariote. Esta traición que ha comenzado a germinar en el corazón de Judas. El Señor mismo le ha dicho que su cuerpo será llevado a la sepultura y que esta mujer se ha anticipado a su muerte y ha ungido su cuerpo, ha preparado su cuerpo. Posiblemente Judas a estas alturas ha pensado, ¿qué más da si lo entrego? ¿Qué más da si lo llevo ante las autoridades? Por último, va a morir. Hemos visto que esto también es llevado por la codicia de su corazón. Codicia que Satanás va a usar para que Judas vaya a buscar a los principales sacerdotes que se habían reunido, como hemos visto paralelamente, en la casa de Caifás, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y va a poner, como se dice, al Señor en bandeja para que ellos lo atrapen.
Judas está buscando el momento oportuno, eso es lo que nos dice Marcos. Podríamos decir que Judas estaba al acecho. Podríamos decir que Judas estaba mirando cada detalle, cada movimiento del Señor y de los discípulos, cada punto de encuentro para, llegado ese momento, llevar esa información a los líderes religiosos y así Jesús fuera entregado. Ahora llegamos al día siguiente, como nos dice el versículo 12, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y para que no haya confusión en los lectores, Marco añade, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua. Es la mañana del día jueves. Y hace un par de semanas hemos mencionado acerca de esta fiesta conmemorativa en donde se celebraba la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Aquella liberación en donde Dios mismo ha provisto un medio por el cual Israel sería liberado. Pero a veces somos cortos de vista y pensamos que esta libertad solamente es de la opresión, de la esclavitud que Egipto tenía sobre Israel. Y no vemos un detalle. Dios ha liberado a su pueblo de la ira que él mismo iba a pasar como juicio por medio del pueblo. No debemos olvidarnos, hermanos, que el evento del Éxodo es un evento de santo juicio de Dios hacia los egipcios. Y Dios les ha dicho que de aquel cordero que van a sacrificar, donde esa sangre sea rociada en los dinteles de la puerta, Él mismo pasaría por encima o pasaría de largo y aquel primogénito de aquella familia no moriría. Ese juicio apacentaría momentáneamente, sería apacentado momentáneamente, o aplacado, perdón, momentáneamente por la sangre del cordero. Así que si vemos bien esta celebración, no solamente nos lleva a ver cómo Dios libra a Israel de Egipto, pero también cómo Dios libra a su pueblo de su propia ira. Y hermanos, cuando pensamos en nuestra salvación, creo que es en lo último que pensamos. No debemos olvidarnos que Dios nos ha salvado de Él mismo. Muchas veces he preguntado, ¿de qué te ha salvado Dios? Porque la gente dice, soy salvo. ¿De qué te ha salvado Dios? Oh, Dios me ha salvado del pecado. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Una vez, una persona, me imagino muy bien intencionada, dijo, bueno, para no seguir cometiendo errores. ¿No es eso lo que Dios nos ha salvado? Es parte de la santificación. No solo no cometer errores, sino tomar decisiones que le complacen al Señor. Pero en primera instancia debemos de ver que Dios nos ha salvado de Él mismo, porque es la ira de Dios la que está presente en el castigo eterno por toda la eternidad, valga la redundancia en el juego de palabras. Así que Dios nos salva de Él, nos salva por Él, porque Él es el que da los medios, y nos salva para Él. Si tú eres de Dios, tu vida debe testificar, debe dar evidencias externas de que tú tienes un dueño, que es Dios, que por medio de Cristo te compró. Según historiadores, en este día, el primer día de la Pascua, habían cerca de 256,000 corderos listos para ser degollados. 250,000 corderos que eran llevados al patio de los gentiles, al atrio de los gentiles, que es aquel lugar en donde Jesús ha expulsado a los mercaderes. ¿Se acuerdan? Unas cuantas semanas atrás, Jesús ha expulsado a los cambistas, a cada familia que había ido ahí a simplemente hacer comercio. Él le ha dicho, mi casa es una casa de oración, no es para que simplemente vengan a sacar provecho de esto. Y es ahí donde cada familia debía presentar un cordero para que sea sacrificado. Posteriormente, cuando transcurría el día y se ocultaba el sol, en las horas de la noche, la familia debía consumir todo el cordero. Esa era parte de la Pascua. El cordero debía ser consumido, debía ser comido, acompañado con panes sin levadura, con hierbas amargas y vino. Los discípulos saben esto y muy probablemente ellos han llevado esta costumbre por años. Así que reconociendo que es el primer día de la Pascua, le hacen la pregunta a Jesús. Le dice,
¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora, hay algo interesante que debemos ver. La pregunta de los discípulos nos debe llevar a preguntarnos qué ha pasado con la familia de los discípulos. Si recordamos, la Pascua era responsabilidad de cada cabeza de familia. ¿Dónde está el Cordero? Lucas nos dice que estos discípulos eran Juan y Pedro. Y no se nos dice que Juan haya tenido familia, pero sí sabemos que Pedro era casado. Quizás cuando vemos este cuadro tiene más sentido las palabras de Pedro unos capítulos atrás cuando le dice al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No que habían abandonado a su familia, pero habían puesto en Cristo una prioridad que antes no habían encontrado. También la pregunta de los discípulos nos deja ver la autoridad que ante los ojos de los discípulos Jesús tiene. ¿Dónde quieres tú que comamos? ¿Dónde quieres tú que hagamos los preparativos? Tú dinos, nosotros obedecemos. Tú eres el anfitrión. Nosotros solo nos vamos a sumar a tu mesa, Señor. Nosotros somos solo los invitados. Así que ellos reconocen que hay una autoridad en Jesús que ellos no tienen. Hay detalles que no se nos dice en el pasaje. Quizás ya habían comprado el cordero, no se nos dice, hay un silencio al respecto. Quizás ya habían ciertos detalles que estaban ya predeterminados, ya habían llegado a un acuerdo, pero lo que faltaba era un lugar de encuentro. Así que ellos están dispuestos en este momento a seguir las órdenes de Jesús. Y también lo que observamos en el pasaje, cuando se hace la pregunta, ¿dónde quieres tú que pasemos la Pascua? Es que hay un tipo de secreto, hay un tipo de reserva. Si los demás detalles ya estaban de acuerdo, ¿por qué no se había avisado con anticipación en qué lugar iban a pasar la Pascua? Era algo obvio, ellos ya tenían que saber aquellos detalles. Ahora podríamos especular y decir que Jesús, sabiendo que Judas ya se había dispuesto a traicionarlo y que él llevaría toda esta información a los principales sacerdotes para su arresto, posiblemente los detalles de dónde se reunirían, Jesús vio conveniente ocultarlo hasta el último minuto. Jesús mismo lo ha resuelto. Podríamos decir entonces que Jesús se ha anticipado a la traición de Judas para que absolutamente nada fuera un obstáculo para celebrar la Pascua con sus discípulos. O podríamos también decir que Jesús está mostrando su poder soberano sobre todas las cosas y las direcciones que Él les va a dar a continuación a sus discípulos muestra tal soberanía. Lo que sí nos queda claro, hermanos, y debe estar claro ante nuestros ojos, y es lo que Marcos nos muestra, es que Jesús está en control de todo. Nada está en control de Él. Él está en control de todo, ya sea que humanamente se anticipó y entonces hizo todos los preparativos de antemano, o soberanamente les está diciendo a sus discípulos: vayan y esto es en lo que mi soberanía he predeterminado y esto es lo que va a pasar. Sea una o la otra, la conclusión a la que lleguemos, el punto es que Jesús tiene control de todo. Así que Él envía a estos dos discípulos, a Pedro y Juan. Y versículo 13 le comienza a dar algunos detalles de lo que tienen que hacer. Dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle y donde él entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Varias cosas que me gustaría poner a su consideración. Aparte del hecho que hemos dicho que Jesús está en control de todo, aún hasta el momento que Él va a ser arrestado, porque hermano, miren esto, Él no va a ser arrestado cuando Judas lo decide o cuando Judas quiere. Él va a ser arrestado cuando Jesús así lo va a permitir.
Una vez que Él haya puesto en manifiesto a sus discípulos que por medio de su sangre entran a un nuevo pacto, ahí recién Jesús va a ser arrestado. Pero aparte de esto, algo que me asombra, hermanos, es el control y balance de las emociones de Jesús. Jesús es tan hombre como tú y como yo. Y Él no era un estoico. Hemos visto en otras partes de la Escritura, en parte del Evangelio, donde vemos las emociones de Jesús por medio del llanto, por medio del dolor, por medio de la tristeza. Él es el hombre perfecto y sus emociones tienen un balance perfecto. Y esto es lo que vemos aquí, que a pesar de todas las circunstancias que están rodeando su camino hacia la cruz, a pesar de que Él sabe la hora ya que se acerca en que va a ser entregado y va a ser crucificado, Él no responde ni en desespero ni en pánico. Y me imagino, si yo fuera uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, que ver eso en Jesús debe generar gran confianza en los corazones. Ver la manera como Jesús está liderando a este grupo de 12 hombres y está determinado a continuar su camino hacia la cruz. Nada lo va a impedir. Y observemos por un breve momento todo lo que está rodeando este escenario y todo lo que está en la mente de nuestro Señor. Consideremos esto, los líderes religiosos lo quieren matar. Hermanos, si nosotros nos enteramos que alguien habla un chismecito por ahí, nosotros nos afligimos. Agarramos la almohada, le metemos puñetes. Ahora imagínense que hay un grupo de hombres que son la más alta élite, que están conspirando para matar. No solo eso, hay un pueblo hipócrita que lo ha recibido a grandes voces, han tirado palmas en el piso y ellos mismos serían, con esa gran algarabía que lo recibieron, serían aquellos que gritarían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora hay un discípulo, el cual ha caminado con Él íntimamente 3 años. Han compartido muchos momentos y Él lo va a traicionar. Pero no solo Él, porque al llegar la mañana, todos lo abandonarían. Sufriría golpes, sufriría azotes de manos de aquellos que, si Él decidiese soltar su aliento, ellos morirían. La cruz lo esperaba y ahí en la cruz experimentaría Él el abandono mayor que jamás alguien podría sufrir, el abandono del Padre. Aquella relación que ha existido desde la eternidad en perfecto amor, una relación eterna entre el Padre y el Hijo eternamente engendrado, aquella relación se quebraría porque el pecado ha sido puesto sobre sus hombros y Él ha sido hecho maldición. Hermano, no estamos hablando que la Trinidad se partió, hay que hacer la aclaración. Estamos hablando de un abandono relacional. Él bebería hasta la última gota de la copa de la ira del Padre. Y todo esto, hermano, Él lo hace por amor. Primero para glorificar el nombre del Padre, pero es una respuesta voluntariamente en amor. Ha sido el Padre que en amor ha diseñado que el Hijo venga a rescatar a su pueblo. Y hermanos, quiero hacer esta aclaración porque hay algunos que desgraciadamente blasfeman en contra del carácter amoroso del Padre, diciendo que el Padre estaba listo para castigarnos, sediento de mostrar su ira, y por un momento Jesús se interpone y dice: no, yo voy a pagar. Queriendo mostrar a un Dios cruel. Y esa no es la verdad. Porque hay un pasaje que todos tenemos de memoria, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Así que hay que hacer la aclaración de que el plan redentivo, el plan de redención, el pacto de redención que se lleva a cabo en la eternidad surge del corazón del Padre. No es el Hijo que se interpone ante la voluntad del Padre de querer castigar a todos.
Esto es blasfemar en contra del carácter amoroso del Padre, quien envía a su Hijo unigénito. Aún, a pesar de todos estos eventos, todos estos acontecimientos que rodean su camino hacia la cruz, Jesús sigue pastoreando y liderando a aquellos que el Padre le ha dado. Jesús sigue dándoles un discipulado radical a los apóstoles. Y permítame hacer una aplicación aquí. Tal debe ser el modelo de liderazgo en la iglesia. Aquel que lidera en la iglesia, aquel que anhela obispado, aquel que el Señor levanta como obispo, como anciano, como pastor en la iglesia local, tiene que saber que el ministerio va acompañado por sufrimiento, que va a enfrentar situaciones contrarias. Y aún así, debe seguir cuidando de la grey del Señor, porque el príncipe de los pastores así lo demanda. Así que aparte de todo lo que podemos observar, vemos cómo Jesús pone las bases para el liderazgo de sacrificio o de servicio sacrificial que en la iglesia debe haber. Y aún si no estás liderando, aún si el Señor no te ha llamado a pastorear, a ser obispo, anciano, debemos ver en Cristo el modelo de un carácter sobrio. No es un carácter estoico, Él no se niega a sufrir, Él no dice, estas emociones. No, Él no dice eso. No, Él cuando tiene que llorar, llora. ¿Verdad? Cuando se aflige de verdad. Pero no deja que las emociones lo controlen. Y tal debe ser el carácter que debiéramos estar buscando como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. No dejar que las emociones controlen la razón ni nuestras convicciones, hermano. Nuestras convicciones deben de prevalecer por encima de las emociones. Es el motor de lo que hacemos. Desgraciadamente esta generación es más movida por las emociones. Me siento así, creo que es así. Yo voy a contar una anécdota, un testimonio hace un buen tiempo atrás. Se lo he contado a algunos hermanos, pero tiene que ver con esto. Yo hablaba con un amigo pastor y ante un suceso en mi vida, yo le decía, ¿por qué no tengo esa sensación de arrepentirme? Y él me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tienes que sentir que tienes que arrepentirte? Te arrepientes por convicción. Por convicción tienes que correr a los pies de Cristo porque estás perdido y eres un miserable pecador. Bajo esta convicción, entonces las emociones comienzan a fluir de una manera como el Señor quiere. Así que no hacemos las cosas por emoción, sino por convicción. Y tal es el carácter sobrio que debemos desarrollar como hijos del Señor. Y una vez más, hermanos, pensemos en el gran ánimo, en idioma de bebé eso es amén, por si acaso, en su lenguaje. Amén contigo. Debemos de pensar también en el gran ánimo que esto sería para la iglesia primitiva al leer este evangelio, el cual fue el primer evangelio que se escribió. Ver la determinación de Jesús de ir a la cruz cuando ellos son perseguidos. Ver cómo Jesús decide ir a la cruz por nuestro rescate. Y el modelo que él deja establecido de liderazgo dentro de la iglesia debe ser de gran ánimo para ti. Debe ser de gran ánimo al leer los evangelios que narran la vida de Jesús, ver cómo él estaba determinado a ir a la cruz, primeramente para glorificar el nombre del Padre, para dar a su nombre gran alabanza, pero para pagar el rescate, el cual Dios exigía para que tú y yo gocemos de vida eterna. Así que los discípulos fueron y como nos dice Lucas también, fueron y siguieron su instrucción al pie de la letra. Y hay algo que nos recuerda estos 3 versículos. Hay un evento muy parecido
en la entrada triunfal unos días atrás, una semana atrás, cuando mandó a buscar al pollino en el cual entraría en Jerusalén. Una vez más nos muestra el control y la autoridad de Jesús. Y Marcos nos lo muestra conforme nos acercamos a la cruz. Esto es evidente, esta es la intención de Marcos. Que esta gran verdad permanezca en nuestra mente y en nuestros corazones. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo del Hombre con toda gloria que ha venido a dar su vida por rescate de muchos, pero Él está en control de todo. Por eso Marcos comienza a estructurar estos eventos de esta manera. Y así como el pollino era de él un simple burrito, el templo también era de él. Y así como el templo era de él, él dijo, esta es mi casa, este aposento donde se dio a preparar también es de él. Nadie está por encima de su autoridad. Nada lo agarra desprevenido. Y como la misma palabra declara, él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Así que hermanos o amigos que estás aquí, no pienses por ningún momento que Jesús es una víctima. Jesús es nuestro campeón y Él consiguió lo que tú y yo jamás podríamos conseguir. Así que descansamos en Él, en su fuerza. Versículo 16 dice que ellos entraron a la ciudad. Y hallaron como les había dicho. Y ahí prepararon la Pascua. Esto quiere decir que llegaron a la ciudad de Jerusalén. Lo más probable que cuando Jesús les da las instrucciones estaban todavía en Betania. Pero según la ley estaba estipulado que la Pascua debía de celebrarse en Jerusalén y por eso la gran cantidad de personas que esa semana se reunían ahí. ¿Y qué pasó? Como dice el texto, llegaron y hallaron todo como Él les había dicho. Nada se nos dice del hombre que llevaba el cántaro de agua, más ese detalle que llevaba el cántaro de agua. Nada se nos dice del señor de la casa, no se nos da nombre, posiblemente 2 discípulos anónimos, ya que Pedro y Juan le dice, el maestro dice, posiblemente dando a entender que ellos en algún momento también habían estado bajo la enseñanza de Jesús. Él no dice nuestro maestro, ellos no dicen nuestro maestro dice el maestro dice. Así que es muy probable que estos simplemente sean discípulos anónimos. Y nos lleva a ver la gran importancia, hermanos, y el rol que cada discípulo del Señor tiene aquí en la tierra. El Señor no nos ha salvado simplemente para dejarnos ahí. No importa lo que el Señor ponga delante de nosotros, lo pequeño o grande que tú creas que puede ser, Él nos dice que tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer para su gloria. Servimos para Él. A Él le ha placido usarnos. Quizás nuestro nombre desaparezcan en la historia de los años, pero no es así para el Señor. Somos sus colaboradores aquí en la tierra. No porque Él nos necesite, nosotros necesitamos de Él. Pero Pablo nos dice que esto Él ha hecho para mostrar su multiforme sabiduría. Así que no restringamos nuestro servicio para el Señor. Ni veas por muy poco lo que el Señor pone delante de ti. Hermanos, y también miren la paciencia del Señor. Hablando del modelo de liderazgo. ¿Cuánto ha soportado el Señor a sus discípulos hasta ahora? ¿Y cuánto Él sabe más que va a soportar? Y nosotros a veces por cosas menores decimos, no, ya no quiero lidiar con ese hermano, esa hermana ya. Ya di todo lo que podía. ¿Ustedes se imaginan si el Señor hubiera hecho eso? ¿Sabes que estos 12 descartados? Next, siguientes 2. Estamos llamados, hermanos, como dice la palabra, a soportarnos, sostenernos mutuamente. Y la imagen, ya otra vez se lo he explicado, es como de una pared que se va a caer. O sea, si tú no ejerces ese ministerio, tu hermano o tu hermana se va a desplomar. Tenemos que soportarnos mutuamente, hermanos. Salir de nuestra área de confort, salir de nuestro descanso, que muchas veces es idólatra, para ir a sostener a alguien de la mano, para ir a abrazar a alguien, para ir a orar con alguien. Y tener esa longanimidad, esa
paciencia determinada a no renunciar como el Señor lo ha venido mostrando hasta ahora. ¿No estamos llamados a lo mismo? En esto no nos conocerán que nos amamos los unos a los otros, pero si solo nos amamos, hermano, en tiempos buenos. Así se llaman los gentiles, dice el Señor. Y que dice que ahí fueron y prepararon la Pascua. Seguramente llevaron el cordero, llevaron vino, llevaron los panes sin levadura, llevaron las hierbas amargas, todo aquello para la cena que tendría como anfitrión a Jesús mismo. Hasta ahí la escena de los preparativos para la Pascua. Y Marcos nos va a dejar ver lo que quizás ante nuestros ojos puede ser una oposición grande, pero es una oposición aparente. Versículo 17 dice, que es nuestro segundo encabezado. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Versículo 18 dice que se sentaron a la mesa. Y un detalle que Marcos no nos deja ver, pero Lucas sí nos lo dice en su evangelio, son las palabras de afecto de Jesús hacia los suyos. Y él dice así: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Intensamente vemos un deseo profundo por parte del Señor Jesús. ¿Cuál es este deseo profundo? De tener a sus discípulos reunidos en la mesa para dejarles saber aquel pacto de gracia al cual ellos van a entrar. Este pacto de gracia, que es el cumplimiento del pacto de redención, como he mencionado hace un momento, que se llevó a cabo en la eternidad. Aquel pacto que sería hecho ya no por medio de la sangre de machos cabríos, sino por medio de la sangre de Jesús mismo. Y esto es necesario que lo recordemos a nuestros corazones distraídos y nuestras mentes frágiles. Ese mismo anhelo, hermanos y jóvenes, ese mismo anhelo que Dios, que Jesús, ese anhelo intenso que Jesús muestra por los suyos aquí en esta mesa que está sentado alrededor de ellos, es el mismo anhelo, es el mismo deseo que Jesús tiene por ti y por mí si somos miembros de su cuerpo. Nosotros muchas veces procuramos dejar de lado las muestras de amor intenso de Jesús por su pueblo. No queriendo caer en el emocionalismo, lo cual es perfecto. No debemos caer en ni un ismo. Pero si Jesús es el mismo, o ya que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿no es así como Él anhela, desea intensamente a los suyos? Cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos, cada palpitar de nuestro corazón, cada aliento de nuestra boca, el Señor lo ha permitido. Y el Señor permite que su iglesia se reúna porque Él anhela, desea intensamente ver a su pueblo reunido en todas las partes del mundo, domingo tras domingo, porque es la gran antesala que se llevará a cabo cuando estemos reunidos por fin con Él. Así que Él nos anhela y nos desea intensamente. Y así nos llama también a compartir su mesa. Y por eso que mes tras mes celebramos la mesa del Señor, ya no mirando hacia la cruz, sino desde la cruz. Conmemorando lo que Él hizo por nosotros y aguardando el día de su retorno. Así que hermano, hermana, haz tuyas estas palabras. Intensamente los deseo. Santiago nos dice en su epístola que el Espíritu nos anhela celosamente. Ese Espíritu que ha venido a morar en nosotros, en cada creyente. Y la pregunta es pertinente. ¿Habrá acaso algún sentir en el Espíritu Santo que no esté en Cristo mismo? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Pero aparte de esto, hay algo que angustia el corazón de nuestro Señor en medio de esta reunión con sus discípulos. Hay algo, como nos dice Juan en su evangelio, que está turbando su corazón. Algo lo angustia. Algo oprime su pecho. Y lo que Él va a decir a sus discípulos tendrá el mismo efecto en ellos también. Y miren lo que Él dice.
De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Tengamos en cuenta también, solo para que entendamos todo lo que está pasando, Marcos no nos lo dice, pero ¿qué es lo que ha sucedido antes que se sienten a la mesa? Jesús le ha lavado los pies a todos sus discípulos. Así que este anhelo, este deseo intenso que Jesús tiene por los suyos, lo muestra de una manera alucinante, podríamos decir, porque hace lo que sería una tarea para un esclavo, le lava los pies a todos sus discípulos, incluyendo a aquel que lo va a traicionar. Incluyendo a Judas, que como dice Juan, aquel que el diablo había puesto en su corazón entregar a Jesús. Pero Jesús hace este servicio con toda libertad, porque Juan nos lo dice que él sabía que había procedido del Padre y al Padre volvería. Así que hermanos, una vez más, nuestra identidad de quién somos en Cristo tiene que ver con todo cómo servimos. Si él lavaba los pies a sus discípulos, si él servía sacrificialmente a sus discípulos, como dice Juan, era porque él sabía de quién había venido y a quién iba. Este corazón angustiado del Señor, que la misma palabra nos lo dice, este corazón contrariado del Señor, no lo lleva a caer en desánimo, ni en el desespero. Por el contrario, lo lleva a servir sacrificialmente. Todo este escenario, hermanos, es una mezcla de emociones y sentimientos muy abrumadores también para los discípulos. Lo vemos en la respuesta ante lo que ha dicho Jesús en el versículo 19. Dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? El otro decía, ¿seré yo? Un gran dolor comenzó a llenar el corazón de los discípulos. No de todos, pero sí de aquellos que aunque aún débiles, y débiles en mucho, muestran su amor por el Señor. Esta duda que invade el corazón de ellos es indicativo, primeramente, que son conscientes de sus debilidades. Ninguno de ellos muestra una gran seguridad. ¿Y seré yo que va a fallar el Señor? ¿Será que por mí el Señor será entregado? También nos muestra el amor por el Señor. Por de solo imaginarse que le fallarían de una manera tan cruel, comienzan a entristecerse. Esta tristeza, la palabra original tiene que ver con una persona que está pasando un duelo, como que alguien se le murió. Amaban tanto al Señor y estaban tan conscientes de sus debilidades que lo único que podían hacer es preguntarse con gran dolor, ¿seré yo, Señor, quien va a traicionarte? ¿Seré yo quien va a traer deshonra a tu nombre, Señor? Ellos no comienzan a sospechar del que está al lado, hermano, porque el primer sospechoso siempre somos nosotros. Siempre, hermano, somos nosotros los primeros sospechosos. Ellos no comienzan a mirar así. Es más, ni siquiera sospechan de Judas. Juan nos dice que Pedro le hace señales a Juan para que le pregunte quién es, ¿no? No sé qué señales, pero algo le hizo. La respuesta de Jesús, lejos de traer algo de tranquilidad, crea aún una tensión mayor. Aún está llevando todo esto a un punto climático. Y el versículo 20 dice, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Jesús comienza a reducir las posibilidades. Es uno el que está acá. Alguien tan cercano a Jesús que compartía el mismo plato de comida, lo cual era símbolo de gran amistad dentro de la cultura judía. Alguien íntimo. El traidor estaba más cercano de lo que ellos pensaban. Y no solo cercano en un sentido de gran amistad, sino también cercano en la mesa, porque dudo que Judas haya tirado de un extremo de la mesa a otro para mojar el pan. Tuvo que estar sentado muy cerca del Señor. Y Juan en su evangelio dice que fue Judas el que mojó el pan.
Salmo 41:9 dice, hasta mi amigo en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Ahora, obviamente, David no tenía ni idea de la traición que sufriría el Mesías cuando él escribió esto. Él no sabía que el Mesías se relacionaría, los sufrimientos del Mesías se relacionaría con los sufrimientos que él había experimentado y que apuntaban a él. ¿Cuánto dolor, hermanos, estaría experimentando nuestro Señor? La Escritura no se equivoca cuando dice fue varón de dolores. Aquellos que piensan de que porque Él era Dios y Él era divino, no experimentó el sufrimiento. Si tu corazón que es pecaminoso, si mi corazón que es pecaminoso, se duele ante algo más pequeño, cuando alguien peca en contra de nosotros, ¿cuánto más el corazón puro y perfecto de nuestro Señor? ¿Cuánto más? El siervo sufriente que vino por nuestro rescate. Y como hemos dicho, es verdad que Judas lo traicionaría por avaricia, pero al amanecer todos lo traicionarían. Todos lo abandonarían. Y en ese todos estás tú y estoy yo. Aún así, Él sigue en control. Lo más asombroso quizá para nosotros es que nadie veía a Judas con ojos de sospecha, ni aún después de las palabras que Jesús le dice en Juan 13, dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Ya hemos explicado eso. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todos han visto que Judas ha mojado el pan en el plato con Jesús. Aún así, nadie sospecha de Judas. Una gran careta tenía Judas. Pero también lo que este pasaje nos deja ver, una vez más, es que Satanás no puede hacer nada fuera de la autoridad del Señor. Es increíble ver la manera como el Señor lo demuestra. Quizás no queda claro en un sentido amplio si le está hablando a Satanás o solo a Judas, pero creo yo que le está hablando a Satanás. Y a Judas a la vez. Haz lo que tienes que hacer. Le da permiso a Satanás para que él continúe con lo que Satanás creería que sería su triunfo. Eso es lo que Satanás ha buscado a lo largo de toda la historia redentiva. Destruir el medio por el cual vendría la simiente de la mujer. Corromper a los hombres, corromper el pueblo del Señor. Así que él piensa que quita su triunfo, su estocada final. Y por eso dijimos que es una oposición aparente. Lo que Satanás creía que era su triunfo fue su derrota total. Él creía que por fin su plan ha sido concretado. Y fue su derrota. Una vez más también debemos decir qué gran disfraz por parte de Judas. Que aún después de todas estas evidencias, los discípulos pensaban, miren bien, los discípulos pensaban que Judas salió a hacer compras. O que quizás estaría yendo donde los pobres. Y ese es el peligro, hermano, de vivir vidas de aparente intimidad con el Señor. Pero a la larga, las evidencias nos dejan ver otra cosa. Y por eso la pregunta siempre debe estar en nuestros corazones como los discípulos. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? No podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. La palabra misma nos dice, aquel que quiera estar firme, mire que no caiga. La palabra no dice, oye, mira que no dejes que Satanás haga esto por ti. No, tú eres responsable de tu corazón. Yo soy responsable de mi corazón. Yo soy responsable de mis actos. Tú eres responsable de tus actos. Y así llegamos al versículo 21, en donde el Señor nos deja ver una gran tensión. Y esta tensión puede producir en nosotros cierta confusión. Tenemos la tendencia a luchar en contra de esta verdad. ¿Qué verdad es esa? La tensión que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y Jesús dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo primero que quiero que observemos es que respecto al Hijo del Hombre, tal y como lo vemos en el libro de Daniel, nada se dice de cómo había de padecer.
Lo que vemos es su gloria y su gran poder para derrotar a sus enemigos. ¿Qué está haciendo Jesús o a qué se refiere? Y Jesús lo que está haciendo es unir dos grandes verdades acerca del Mesías. Él es el Hijo del Hombre lleno de gloria, del cual leemos en Daniel 7, pero también es el siervo sufriente de Isaías 53. Y así estaba decretado, como dice Apocalipsis 13:8. Él es el Cordero inmolado desde la eternidad. Esto no es un plan que al Señor se le ocurrió. Esto no es algo que porque ya las circunstancias se pusieron difíciles, Dios dijo, mira, ya intenté de todo. Mandé diluvio, he dejado que sean llevados al cautiverio, le di los mandamientos. Nada funciona, mira, prepárate, andate. Apocalipsis lo dice bien claro, Él es el Cordero inmolado desde la eternidad. Nada iba a impedir que esto suceda así. Su sacrificio era necesario, no hay plan B, porque Él debía tomar el lugar de su pueblo. Él debía de tomar aquel lugar en donde la ira justa de Dios se derramaría. Pero esta soberana decisión, este decreto soberano y eterno del Dios Trino en el pacto de redención, en donde se acordó como el Hijo eterno en obediencia y voluntariamente vendría y acepta hacer sacrificio, y que por medio del Espíritu Santo esto sería aplicado a los pecadores, aún así, habiendo sido predeterminado, soberanamente decretado desde la eternidad, no libra la responsabilidad moral de Judas por traicionar al Señor. Así como sucede en la salvación, Dios ha decretado a los que Él va a salvar. Y es una verdad que toda la Escritura nos muestra. Si quieres luchar contra esa verdad, lee la Biblia. Dios ha decretado al número exacto de los cuales Él va a salvar. Pero el hombre libremente debe ir a Él. Ya que el decreto de Dios no viola la libertad humana. Es el hombre quien debe creer y el que debe arrepentirse. No es Dios quien se arrepiente por el hombre. Pero esto es posible solo por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y si tal obra se ha llevado a cabo en el pecador va a responder. Va a ir al Señor. Así que el hombre es responsable de responder al ofrecimiento sincero del Evangelio. Y aquí podemos ver algo similar. Dios ha decretado la manera de cómo el Hijo iría a la cruz, sería entregado y traicionado, aunque Dios no es autor del pecado. Y sería por uno de los discípulos. Aún así, Judas es responsable de esta decisión. Judas no es una víctima. Él amaba su pecado. Él amaba su avaricia. Y aunque esta verdad pueda crear una tensión en nuestros corazones, es una verdad que afirmamos tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Un día a Charles Spurgeon le preguntaron cómo usted puede reconciliar estas dos verdades. Y él dijo, ¿por qué voy a reconciliar dos cosas que no están peleadas? No hay nada que reconciliar. Lo afirmamos porque así lo dice la Escritura. Aunque puede ser un misterio para nuestra mente que son pequeñas, finitas. Esto tampoco es excusa para que algunos digan, como en algún momento he escuchado, bueno, mi pecado ya estaba decretado por Dios, ¿qué voy a hacer? Es verdad de que Dios en su soberanía ha decretado que todas las cosas sucedan sin Él ser el autor del pecado. Y esto no es una licencia para pecar, porque moralmente somos responsables delante del Señor. Por el contrario, en cada momento debe haber dolor en nuestro corazón por el pecado remanente. Y cómo este nos lleva a la rebeldía diaria en contra de Dios. Nos debe llevar a luchar abiertamente en contra de Él. A la misma vez, buscar el consuelo de que podemos ir a Él y Él nos perdona. En el caso de Judas, su pecado tendría consecuencias eternas y terribles, hasta el punto que Jesús dice, bueno le fuera a ese no haber nacido.
Su tormento sería eterno. Su juicio severo por parte de Dios en contra de Judas por haber entregado al Hijo del Hombre, por ser responsable de su pecado. Una vez más, hermanos, iglesia, el Señor nos muestra que Él nunca está fuera de control. Que aún en los momentos más difíciles de su ministerio terrenal, aún así camino a la cruz, en su sufrimiento, Él ha permanecido en control de todo. Esto no quiere decir que hizo el camino más fácil o más llevadero. Todo lo contrario. Él sabía a lo que había venido. Él sabía por qué se había encarnado. A pagar por ti y a pagar por mí. A pagar por cuanto pecador corra a Él. Él vino a morir por pecadores como tú y por pecadores como yo. Para que por medio de Él seamos declarados justos. Para ser llamados pueblo suyo y ovejas de su prado. Tú no eres de Él si no has corrido al Hijo. Si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre. No importa lo que tú pienses en tu mente. No importa que tú digas que tú crees en Dios. Si tú no has corrido a Cristo y no has hecho tuyo su sacrificio, tú tampoco tienes al Padre. Él vino a rescatar al pueblo que Dios le había dado desde la eternidad. Y si tú eres de Él, déjame decirte que estabas en su mente en cada segundo de su pasión. En cada momento, en todo lo que leemos del Señor, todos aquellos que Dios le había dado desde la eternidad estaban en su mente. Y qué verdad más maravillosa que nunca debiéramos de perder de vista, hermano. Te invito que medites en esta verdad, de que el sacrificio de Cristo, de que en medio del dolor, en su encarnación, en su condición de humillación que se hizo como uno de nosotros, venía a pagar por un número exacto, un pueblo que el Señor le había dado de la eternidad. Así que Él conocía nombre por nombre los cuales iban a ser salvos. Y si tú eres de Él, tú estabas en su mente. Él no vino para hacerte salvable, para ver si maybe he'll get saved, tal vez sea salvo. No, Él vino y compró, pagó. Por eso dijo, consumado es, ya pagué. Está cancelado. Y la tarea de nosotros es proclamar el Evangelio y hacer la invitación gratuita a que todo pecador se arrepienta para que disfrute de la vida eterna. Con esta confianza que su pueblo está ahí afuera. Que esto sea de ánimo para nuestro corazón en esta tarde. Pero si tú estás aquí sin Él, si tú ahí donde estás sentado, estás seguro que Cristo no es tu Señor, puedes ver evidencias en tu vida de que tú no tienes una relación con Él. Quizás algunos asuntos o algunas prácticas que hemos heredado o hemos arrastrado. Quizás pasas delante de algún tipo de iglesia y te persignas. Quizás tienes algún tipo de repetición a modo de rezar y quizás piensas que eso te hace que tienes al Hijo. Si no has ido a Él en arrepentimiento y fe, no tienes al Hijo. Y si hoy estás aquí en esa condición, con mucho dolor tengo que decirte que aquel juicio que está reservado como castigo eterno para Judas es aquel juicio y aquel castigo que tú también enfrentarás. Darle la espalda al Hijo de Dios, a Jesús, Dios hecho hombre, Cordero de Dios, te pone en la misma gravedad de pecado que Judas. Y lo vas a tener que enfrentar. No solo es para un traidor, es para todos aquellos que aún viven para ellos mismos. Y la pregunta es, ¿qué dirás ese día? ¿Qué dirás cuando te encuentres delante de Dios y te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y yo sé que quizás esta pregunta la han escuchado una y otra vez en este púlpito, pero no quiero que
aunque lo hayas escuchado muchas veces, te vuelva inmune a la verdad detrás de la pregunta. No quiero que te vuelva inmune. En este púlpito, domingo tras domingo, vamos a seguir haciendo la invitación gratuita del Evangelio a que todo pecador, toda pecadora venga y se postre delante del Señor, se arrepienta de sus pecados, se reconcilie con Dios Padre por medio de Cristo. Eso siempre vamos a declararlo porque es el mandato de la iglesia. No te hagas inmune a esa verdad. Corre a Él. Corre a Él. Escapa del juicio venidero solo por medio de la sangre del Cordero que fue derramada. Precio justo, precio perfecto por tu rescate. Quizás al hablar de que Él ha comprado un número exacto, te puedes preguntar, ¿cómo sé si soy de Él? Solo hay una manera, corriendo a Él. No dejes que tu pecado te interponga. Más bien, ve con tu pecado a Cristo. Deposítalo en sus pies. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe, pon tu confianza absoluta y plena en Él. El Hijo del Hombre, el siervo sufriente que vino a pagar por pecadores. Oremos. Señor, debemos arrepentirnos de la frialdad que muchas veces puede haber en nuestro corazón, que al leer ya esta última semana, Señor, estos últimos días previos a la cruz del Calvario, aún en nuestro orgullo, aún en nuestro pecado, Señor, no vemos la magnitud de la obra que tú llevaste a cabo a nuestro favor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga enterneciendo nuestro corazón y ensanchando nuestra mente ante estas verdades, Señor. Y permite que aquellos que están aquí hoy, que no te conocen, Señor, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, Señor, sea derribada. Que tu Espíritu Santo, Señor, les conceda el nuevo nacimiento y ellos puedan correr a la cruz de tu Hijo Cristo. En Él hemos orado. Amén.